Nosotros acá en Mesa Central Domingo, en el estudio, recibimos a uno de los protagonistas de la semana, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, ya creo, sí, técnicamente tardes, hablando, así que, pero igual, sí. Igual feliz de estar acá, como siempre. Mediodía, 12:11 estamos, esa es la hora. Ministro, hablemos del ingreso familiar de emergencia, que ha sido una de las polémicas de esta semana. ¿Cuál va a ser finalmente la estrategia legislativa del gobierno para sacar adelante este proyecto? Iván, yo creo que lo primero, más antes de entrar a la estrategia legislativa, yo creo que es fundamental poner en contexto este esfuerzo, porque creo que se ha ido instalando, o se ha tratado de instalar más bien, la idea de que este monto es insuficiente, que es bajo en términos absolutos. Y yo quiero hacerme cargo de ese punto, porque la verdad es que esto significa un esfuerzo de recursos muy sustantivo, por supuesto muy legítimo siempre aspirar a más, a nivel político, por supuesto que desde el punto de vista humano uno siempre quisiera más. Pero quiero poner en contexto estos 802 millones de dólares que estamos poniendo hoy día arriba de la mesa. En primer lugar, porque hace poco más de un mes, cuando discutíamos el bono COVID, en ese entonces se nos criticó mucho y se nos hizo el punto de que la oposición quería que hubiera 3 bonos COVID en la ley, en lugar de 1, que fue con lo que concurrimos en ese entonces. Nosotros dimos el argumento, miren, acá hay que tener flexibilidad, esto es una historia en desarrollo, la pandemia va evolucionando y queremos construir el mejor instrumento. Y la verdad es que nos dimos cuenta que el bono COVID no lo era, porque es un instrumento pensado para tiempos de normalidad. Pues bien, hoy día nosotros concurrimos con una propuesta que es por 3 meses, que en términos mensuales es el doble del monto mensual del bono COVID, y nos indican que esto es completamente insuficiente. Quiero, insisto, dividir la discusión en dos. La parte humana, uno siempre quisiera llegar con más, pero la parte política, que es lo que estamos discutiendo, me parece que esa crítica tiene algo de injusto. Creo que es correcto reconocer acá que se está haciendo un esfuerzo muy sustantivo, y permíteme otra métrica para ilustrarlo. Nosotros a fines del año 2019, cuando logramos el acuerdo para aumentar en 50% la pensión básica solidaria, ¿te acuerdas? Eso significaba 1.000 millones de dólares adicionales al año. Y lo reivindicamos todos como un tremendo cambio, como un esfuerzo muy significativo, el mayor que se hacía tras la implementación del pilar solidario en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Eran 1.000 millones de dólares al año. Hoy día nosotros estamos hablando de 800 millones de dólares, o sea, más o menos lo mismo, en 3 meses, y resulta que es insuficiente. Entonces, y una última cosa, Iván, porque creo que es importante. Acá también, para la discusión razonable, es importante que las posturas también sean razonables. Lo que nosotros hemos tenido arriba de la mesa y a la vista son posturas que hablaban de 800 millones de dólares mensuales por 4 meses, o sea, 3.200 millones de dólares. Quiero ser pero esa no es la posición en el Senado. De acuerdo, pero hay una petición que es un incremento del 50%. Lo que te quiero decir es, y con esto termino, acá hay un monto que es significativo, que es sustantivo, es un esfuerzo grande el que estamos haciendo, y yo creo que eso no podemos perderlo de vista, porque además, Iván, y yo lo he dicho muy transparentemente y lo vuelvo a decir, acá nosotros no podemos quemar todos los cartuchos ahora. Esta es una historia que sigue, tiene mucha incertidumbre. Estábamos viendo recién la nota respecto a los contagios. Yo creo que acá hay que estar preparados, y me cuelgo lo que decía Manuel Marfan, ex vicepresidente del Banco Central, una entrevista esta mañana, que es una persona del mundo a la izquierda. Él hablaba del plan económico que ha tenido el gobierno social como audaz, ¿cierto? Y hacía prevención respecto a esto mismo que yo estoy diciendo. Acá no hay que quemar todas las naves, porque esta es una historia en desarrollo y hay que estar preparado para reaccionar cada vez que sea necesario. Yo quiero que ahondemos precisamente en si están quemándose todas las naves o no, o si hay más holgura, como dicen algunos, en la oposición. Pero en la práctica, ¿qué es lo que va a hacer para destrabar el proyecto? Mire, nosotros estamos, como bien se sabe, estamos trabajando en un veto, cuyas condiciones están en redacción. ¿Va a negociar algo de ese veto con la oposición? Mire, nosotros hemos hablado, hemos tenido contacto, hemos dicho cuál es nuestra postura. Yo quiero decir con claridad acá que el monto de lo que estamos nosotros poniéndolo arriba de la mesa es el que es, lo he dicho con mucha transparencia muchas veces, en particular por la razón que digo, acá hay que ser muy responsable en términos fiscales, no por ahorrarse la plata, acá nos queremos gastar la plata, creamos un fondo de 2.000 millones de dólares para ir en apoyo a los ingresos de las familias más vulnerables. Eso es un dato, eso está ahí. Se está guardando un poquito. Pero hay que guardar para lo que sigue, Iván. O sea, esta es una historia que sigue. Quiero además hacer la siguiente invitación, porque acá todos creo que cometemos el pecado de tender a mirar esto de manera parcelada y no como un sistema, que es lo que es. Porque nosotros hemos ido en acciones en conjunto con la oposición, y yo quiero agradecer, porque el Congreso ha respondido, yo quiero ser súper claro en eso.
ha respondido con la ley de la protección del empleo, respondió rápidamente con el bono COVID, con el FOGAPE. Yo diría que no. Yo diría que no. O sea, yo creo que hay muchas oposiciones en el Congreso. Creo que eso hay que dejarlo claro. Hay una oposición que sí es obstruccionista, pero hay una oposición que yo genuinamente digo es colaborativa, es dialogante, genera propuestas, y yo eso lo agradezco y lo valoro. Pero quiero decir, acá hay que mirar esto como un paquete, porque no es válido mirarlo como piezas aisladas. Nosotros tenemos una solución para los trabajadores con contrato formal, 4,5 millones de personas. Tenemos esta solución que estamos proponiendo para un universo de casi 4,5 millones de personas informales, muy vulnerables, ¿no es cierto? Estamos trabajando una solución para los independientes con boleta honorario. Hemos hecho un paquete potente para apuntalar el crédito a las empresas, a las pymes, y todo eso concurrido con el aporte del Congreso, con la ayuda del Congreso, pero hay que mirarlo en este contexto. No se puede mirar de manera separada, Iván, porque acá los esfuerzos son múltiples. Y le agrego una pieza más para no latearlo más con esto. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con los alcaldes. Los alcaldes también es un puente fundamental del mundo social. Nosotros hemos concurrido con 430 millones de dólares. Es cierto, una parte de ellos estaban comprometidos, tiene que ver con la postergación de contribuciones, que fue de las primeras medidas que nosotros activamos a mediados de marzo para aliviar el bolsillo de la gente y de las empresas. Y ese compromiso estaba, pero también estamos concurriendo con los recursos de algo que no fue una iniciativa nuestra, cuál era la postergación de los permisos de circulación. Entonces, acá, Iván, hay múltiples esfuerzos financieros, creo que es fundamental tenerlo a la vista, y todo esto se resume en una sola cuestión, que es el indicador que uno debería mirar. ¿Cuál es el déficit fiscal de nuestro país? Y ese déficit fiscal hoy día está en la parte de la tabla alta comparada a nivel internacional. Ese es el dato. ¿Quiere esto decir que no hay espacio futuro para reaccionar? Para nada. Nosotros hemos estado guardando holguras precisamente porque entendemos que esto es una película y no es una foto. Ahora, precisamente por lo que usted dice de la oposición, hay gente que está sorprendida, como el senador Lagos Weber, que dice nos están tratando de una manera que no se condice con el trato que nosotros, con cuánto hemos estado nosotros disponibles para conversar con el gobierno. Y dice Lagos Weber hoy día en una entrevista de Soledad Vial en El Mercurio: el gobierno sube un par de puntos en las encuestas y cambia la actitud. Es un error. Confunde la adhesión ciudadana con el miedo de la gente. Le decimos a millones de chilenos que se queden en su casa y no salgan a trabajar, y les disminuimos el ingreso mes a mes. Se refiere a que el ingreso familiar de emergencia va disminuyendo en el mes, una cosa que también critica Eduardo Engel en su columna de hoy también en El Mercurio, que no entiende por qué tiene que ser decreciente. Dos temas, digamos, la misma pregunta. A ver, mira, Iván, yo quiero valorar públicamente, lo he dicho muchas veces, así que no tengo ningún problema en hacerlo nuevamente, el rol del senador Lagos Weber. Y en general, de hecho, la Comisión de Hacienda del Senado, con la cual por razones obvias yo interactúo mucho y hemos tenido un diálogo fluido, una muy buena relación, contribución a los proyectos, pero yo también necesito ser muy claro, yo se lo he dicho a ellos. Nosotros acá tenemos una responsabilidad respecto a los recursos, no porque uno quiera ahorrarse un peso 20. Insisto, acá estamos haciendo un esfuerzo de recursos muy significativo. Quizás, fíjate tú, si nosotros hubiéramos entrado, en vez de que con 802 millones, y hubiéramos entrado blufeando con la mitad, con 400, para llegar a 800, la historia sería distinta, pero es el mismo número. Nosotros quisimos hacer un esfuerzo sincero, legítimo. ¿Usted no ha cambiado la actitud? Yo no he cambiado la actitud. ¿Por las encuestas? Yo no, como dice la gobernadora. No, a mí me da lo mismo la encuesta, honestamente. Yo no he cambiado la actitud y yo valoro mucho el diálogo que hemos tenido con ellos. Y hemos hablado, yo sé que esto ha generado una tensión, lo entiendo, y creo que por delante tenemos muchas cosas por construir, porque, insisto, esta es una historia que no termina acá. Esto vamos a tener mucha reforma y tenemos mucha agua que pase por debajo del puente en esta materia, y hay que estar muy preparados. Hay varios proyectos de ley importantes que podemos conversar. Yo quiero reivindicar esa actitud, esa predisposición de colaboración mía del gobierno, en particular con un sector de la oposición que ha sido muy constructivo. Ahora, espérese, la segunda parte de la pregunta: ¿por qué es decreciente el ingreso familiar de emergencia? ¿Cuál es el sentido de eso? El sentido de eso tiene que ver... básicamente está en cuarentena igual. El sentido de esto tiene que ver... A ver, es que yo creo que la palabra clave es la cuarentena. La pregunta es, nosotros vamos a tener 3 meses de cuarentena pura, como lo estamos teniendo en ciertas partes de la capital, a nivel de todo el país. Al final, esa es la pregunta, porque de hecho cuando uno observa la realidad chilena a lo largo de todas sus regiones, es muy heterogénea la realidad. Hay regiones, la verdad, donde hay pocos casos, donde la cotidianidad de la vida fluye de mejor manera, donde la capacidad de generar ingresos, en definitiva, también fluye de mejor manera. Y ciertamente, los casos más extremos, cuando usted está cuarentenado, hay una imposibilidad de generar ingresos. Y por eso que en este primer mes el monto es mayor y va decreciendo en el tiempo, porque la expectativa... O sea, supone que... La expectativa es que efectivamente esto vaya decreciendo y haya posibilidad de complementar ingresos, porque si no...
si no fuera el caso, uno podría pensar que esto fuera una política permanente también, ¿te fijas? Que es un poco la prevención que hacía Manuel Marfán en su entrevista hoy día. Ese es el sentido. Yo sé que uno puede debatirlo, opinarlo, puede criticarlo, pero yo no nos perdamos de lo central, Iván. Acá estamos hablando de 800 millones de dólares en 3 meses. Esto no se había hecho nunca antes, en este orden de magnitud. Creo que es necesario porque vivimos un momento excepcional que requiere medidas excepcionales y creo que eso hay que reconocerlo en esta discusión. Ahora, la pregunta es cómo se sale del intríngulis, digamos, porque usted dice, no vamos a negociar el monto monto del ingreso va a ser decreciente, ¿qué? Van a cambiar al menos van a cambiar el tramo de modo que le llegue al 60% de la población de la misma manera y no como está en el proyecto original. Claro, ¿Algo le van a dar a la claro, oposición o no? Mira, es una de las cosas que hemos conversado con parte de la oposición. De hecho, esa es una de las posibilidades que se han planteado y que hemos conversado con ella. ¿En cuánto aumenta en ese caso el monto? El monto aumenta, el monto de la cuenta total tiene, esto es un poquito técnico, ¿no? Pero el monto total del proyecto tiene un piso y un techo. Entonces el piso es el que aumenta, ya no me sé de memoria los números con tantos ceros, pero creo que son como 30 millones de dólares, pero puede que me equivoque. El techo no cambia por construcción del grupo beneficiario, pero lo relevante es que hay un grupo que está entre el 40 y el 60% más vulnerable, que en el proyecto original nuestro recibía 2/3 de aquello que recibe las familias que están en el 40% más vulnerable, y la petición o la solicitud que se ha planteado es que uno pudiera emparejar eso de forma tal de hacer este beneficio simétrico. El 60% más pobre. Claro. Y esa es una de las cosas que estamos considerando, efectivamente. Sí. ¿Será suficiente para convencer a la oposición? No lo sé, Iván, no lo sé. Yo espero que sea suficiente porque la verdad, más allá de nuestras diferencias, más allá de que uno siempre puede hacer mejor las cosas, y esto es un proceso muy dinámico, creo, donde vamos a tener todos nosotros aprendizajes que realizar. Creo que lo importante acá es tener a la vista que esta es una ayuda, y en esto no creo que no hay dos lecturas, que es una ayuda muy urgente, muy esperada por muchas familias. Creo que en la discusión respecto a nuestras diferencias sobre el monto podemos seguir debatiendo durante semanas, pero las familias chilenas creo que no lo entenderían. Creo que acá, en definitiva, lo que hay que retener es que este es un esfuerzo muy, muy significativo fiscal, Iván. Yo los invito a buscar otro de esta naturaleza en el pasado. Es cierto que esta también es una crisis única, que exige medidas únicas, pero no nos perdamos. Estamos hablando de 802 millones de dólares por los próximos 3 meses. Esto es una ayuda fundamental para muchos millones de chilenos que lo están esperando. Dos cosas respecto a los montos. Roberto Saller, expresidente del Banco Central, y otros economistas de oposición le mandaron una carta, una declaración, diciendo que es falso que lo que usted dice, que es que estamos llegando al límite de la política fiscal, que el gasto está aumentando menos que en el 2009 y proponen aumentar en 5 puntos del PIB el gasto en esta crisis, unos 15.000 millones de dólares, calculan ellos, un espacio razonable, dicen. Bueno, yo también he escuchado quienes dicen que lo aumentemos en 10 puntos y también en 15. A mí primero, quiero decirlo con toda claridad, no me parece el tono de esa carta. Hablar de es falso, como si uno estuviera mintiendo. Yo creo que uno puede siempre tener sus propias opiniones, pero no sus propios números. Y acá los números, y me voy a remitir simplemente al Fondo Monetario Internacional, que nos dio una tremenda noticia por el lado negativo, al decir que nosotros vamos a tener una contracción del producto de la actividad económica de 4,5% este año. Pues bien, ese mismo Fondo Monetario Internacional, que es la mejor evidencia disponible actualizada que tenemos para los países, nos muestra que Chile, con su 8% de déficit fiscal proyectado para este año, está en la parte alta de la tabla. ¿Cuál es el déficit fiscal de países como Alemania, como Nueva Zelanda, como Holanda? Entre 5 y 6% del PIB. ¿Cuál es el déficit de países como Inglaterra? 8 puntos del PIB, como nosotros. ¿Hay países más arriba de nosotros? Claro, está Australia con 9, Canadá más cercano al 10, pero lo que quiero decir acá es que nosotros con el 8% de déficit fiscal estamos en la parte alta de la tabla, y ese es un dato objetivo. Y déjenme plantearlo de otra manera, Iván, que quizás es más claro para que las familias, las personas que nos escuchan lo entiendan. El déficit fiscal no es otra cosa, al igual que en cualquier familia, que la diferencia entre los gastos y los ingresos. ¿Qué es lo que le está pasando al fisco de Chile, al Estado de Chile? Lo mismo que a cualquier familia. Sus ingresos se le están cayendo como piano, a tasas de 2 dígitos, y sus gastos están incrementándose para ir en apoyo de la emergencia como corresponde. ¿Tenemos que tener un déficit extraordinario? Claro que sí, como cualquier familia. Pero esto tiene límites, tiene bordes, porque si uno se sale de ahí, la verdad es que empiezan los problemas. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Hoy día, para ponerlo bien en simple y hacer la analogía con la familia, estamos en una situación en que si una familia recibe un ingreso de 100, es como si ella estuviera gastando 140. Esa es la realidad del fisco hoy día. Es como si tuviéramos ingresos por 100 y hoy día estuviéramos gastando 140, la diferencia de esos 40 corresponde a un déficit fiscal de 8 puntos del PIB. ¿Ya? Entonces, claro, uno podrá decir, ¿todavía existe espacio infinito? Bueno, ¿cuál es el espacio infinito? Que tengamos ingresos por 100
y gastemos 200. No, pero que se eche a mano a los ahorros que se han conseguido durante todo este tiempo. Claro, bien, estamos usando el 12% del Fondo de Estabilización Económica y Social, cuando en el 2009 se usó el 46% de lo que había en ese mismo fondo. Mire, el 2009, para que de nuevo vayamos a los fríos números, ahí no nos equivoquemos. El 2009 vivimos una crisis de naturaleza muy distinta, una crisis financiera potente a nivel mundial. El paquete fiscal en ese entonces, y aquí lo pongo a nivel agregado porque las distintas medidas se contabilizan de distintas maneras, pero fueron 2,8 puntos del producto. ¿Cuál es el paquete agregado que ha puesto Chile arriba de la mesa con todas las iniciativas? 7 puntos del producto, ¿ya? O sea, prácticamente 2,5 veces ese monto, y no es para decir somos mejores, no, ese no es el tema. El tema es que estamos enfrentando... Para medir el esfuerzo, dice usted. Mira, estamos enfrentando un shock inédito, y creo que estamos respondiendo inéditamente. Creo que ese es solamente el punto que quiero yo destacar acá. Ministro, pero una cosa, sí, respecto a los fondos soberanos, creo que aquí también hay mucha confusión, y me permite aclararla, porque una cosa es tener los fondos, mis ahorros, mi capacidad de endeudamiento, y otra distinta es gastarse todos los ahorros y no dejar nada para después, que creo que es el punto que estamos haciendo, o concurrir con endeudamiento más allá de lo que se puede financiar y que empieza, en definitiva, a generar problemas de financiamiento futuro. Yo creo que acá hay que ser muy responsable, hay que balancear muy bien las cosas, y sí quiero reivindicar una cosa, a propósito de la entrevista del senador Lagos Weber que tú citabas, que yo concuerdo 100% con él en ese punto. Acá la capacidad de reacción que está teniendo Chile en materia económica, esa capacidad de reacción que Manuel Marfán, que no es un economista de nuestro sector, sino que de izquierda, muy respetado, califica de audaz, ¿cierto?, de potente, esa capacidad de reacción solo ha sido posible gracias a la institucionalidad que nuestro país ha construido en los últimos 30 años. El Fondo Seguro Cesantía, creado en el gobierno del presidente Lagos, tener un Banco Central autónomo, de clase mundial, con el cual trabajamos coordinadamente, una regla fiscal también introducida en gobiernos de distintos signos. Creo que ese activo país que tan en duda estuvo hace 3 meses es lo que nos permite enfrentar con fuerza esto, pero yo invito, de verdad, hago una petición a que miremos el esfuerzo que estamos haciendo, porque la verdad es que bajo la lógica de que siempre es insuficiente no vamos a llegar a ninguna parte. Ya, pero algo debe querer decir, ministro, que todas las bancadas de la oposición y todos los presidentes de partidos de la oposición, que usted sabe que nos firman cartas muy a menudo porque no se ponen de acuerdo entre ellos, hayan firmado una carta donde, entre otras cosas, le critican al gobierno que las medidas financiadas con plata nueva son para los empresarios, y a los trabajadores se les pide que, entre otras cosas, por la ley de seguridad, de la ley de protección del empleo, por ejemplo, se financien con sus propios fondos. ¿Algo quiere decir que ese gesto se dé en la oposición y que la oposición esté leyendo de esa manera la situación? Está bien, pero yo creo que acá es importante, Iván, yo valoro siempre las cartas, sobre todo si logran sumar muchas fuerzas, ¿no? Pero creo que no podemos caer en la tentación del eslogan. Eso que tú me dices es un eslogan. ¿Sí? Decir que nosotros todos los esfuerzos se han hecho para las empresas, como sugiriendo que estos son los grandes empresarios, que el Estado está apoyando, y a los trabajadores nada. Yo de nuevo invito a tener con una mano en el corazón una mirada de conjunto. Y veamos y valoremos el esfuerzo realmente muy grande que todos hemos hecho, gobierno y el Congreso, porque todas estas leyes han tenido que pasar por ahí. La ley de protección del empleo, con todo el ruido que ha habido esta semana, yo lo he dicho y lo voy a decir una vez más, es una gran ley. Es una ley que hoy día está permitiendo salvar cientos de miles de empleos. ¿Aún con la enmienda esta semana? La enmienda de semana podemos conversarla porque creo que genera un problema, que va a incentivar el despido en lugar de la suspensión, que es lo que el espíritu de la ley quería. Y creo que aquí tenemos que hacernos cargo de ver cómo podemos corregir aquello. Pero el proyecto en sí y la ley que tenemos es una gran ley que cumple el objetivo de salvar empleos, suspenderlos en vez de romper el vínculo. Con cargo a los fondos que tienen los trabajadores. Pero no, valoremos, a ver, ¿por qué tenemos esta premisa que todo tiene que hacerse con cargo al gasto fiscal? Si al final el gasto fiscal también sale de dónde? Sale de usted, de mí y de quienes nos escuchan, de los trabajadores pagando sus impuestos. Idealmente más de los ricos que de los pobres. Entonces, en el fondo de cesantía es un ahorro construido en el pasado. A eso me refiero con la maravilla y el agradecimiento que tenemos que tener como país por haber construido institucionalidad. Esto partió en el gobierno del presidente Lagos, ¿ya? Y acá, a través de un ahorro mayoritariamente de los trabajadores, pero mayoritariamente de sus empleadores, hoy día tenemos unos fondos, 12.000 millones de dólares, que ningún país tiene. Casi ningún país tiene esta institucionalidad. Podemos recurrir a ellos, ¿para qué? Para salvar los empleos. ¿Y el Estado qué es lo que hace? Concurre con fondos para garantizar la sostenibilidad de ese fondo de cesantía. Entonces, ¿sabe qué? Yo creo que acá tratar de ponerlo todo como que tiene que ser gasto público, si al final el gasto público sale de los impuestos suyos, míos y de las personas que nos escuchan. Acá tenemos que ver los distintos problemas
con sus distintas soluciones, es lo que hemos estado cubriendo. Y yo le quiero decir una cosa más, Iván, para que de nuevo cada uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propias cifras. Cuando usted revise la estadística del Fondo Monetario, por ejemplo, y ve qué es lo que han hecho los países, usted se va a encontrar con que mayoritariamente el grueso de las medidas no son de gasto público, sino que son precisamente financieras, de adelantamiento de impuestos, de devolución de impuestos, de diferimiento de impuestos, de créditos garantizados, en línea con lo que hemos hecho, mecanismos de subsidio al empleo. Sí, esa parte es gasto, de protección del empleo, países que tienen fondos como nosotros también, pero el grueso, ¿no es cierto?, tiene que ver con medidas que no son de gasto público por la sencilla razón de que esta crisis en muchos aspectos no es una crisis tradicional de oferta y de demanda, es distinta. Ministro, a propósito de la teleserie de Cencosud de esta semana, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, en una entrevista hoy de Alicia Hamilton, le dice que a usted le faltó rigor intelectual para abordar este caso, porque en rigor, dice, quien hizo uso de la ley de protección del empleo fue París, más Johnson, más Eurofashion, que son las 3 filiales de Cencosud S.A., empresa que no retiró utilidades. Ahí se generó una falta de rigor en la explicación y en la opinión dada por Briones, que por tratar de contestar bajo presión se equivocó y por lo tanto generó el ambiente para la legislación que según usted se pasó a varios pueblos esta semana. Yo quiero ir al problema de fondo. A mí no me gusta entrar en los calificativos, no es mi estilo, creo que no lo voy a hacer. Y quiero ir al problema de fondo. Yo creo que acá, y como lo reconoció la propia empresa, yo creo que hay que valorar lo que ella hizo al retrotraer la decisión que había tomado. Hubo un error. Y para muchos chilenos ese error o ese uso o ese efecto mediático generó problemas. Un error de Cencosud. Claro, o sea, ellos mismos lo reconocen al retrotraer la medida, pero yo quiero dejar el caso Cencosud de lado. ¿Sabes por qué? Porque creo que parte del efecto de ese error es que ha contaminado mucho la discusión. Lo ha vuelto a este nivel maniqueo de la grande versus la chica, del bueno versus el malo, del abusador versus el abusador. Yo reivindico acá en cámara, una vez más, y lo he hecho siempre de frente, que esta ley de protección al empleo, nosotros no pusimos discriminaciones por tamaño de empresa. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es proteger el empleo a los trabajadores. Y los trabajadores, es una obviedad lo que voy a decir, están en las pequeñas micro, las pequeñas, las medianas y también en las grandes. Es cierto que las empresas grandes representan 1% del total, pero representan cerca de 30%, si es que no más, del empleo. ¿Ya? Entonces, acá no nos perdamos en el norte. Y vuelvo a insistir, creo que tenemos un gran proyecto que siempre son perfectibles y los errores que haya que asumir, yo los asumo, lo he dicho públicamente, pero no nos perdamos de que este proyecto no es un buen proyecto, creo que es un gran proyecto. Ese es el tema de fondo y me parece a mí que precisamente el problema que estamos teniendo hoy día, que es que la Comisión Mixta de Trabajo, la oposición pasó una indicación a la cual nosotros nos opusimos, que va a generar un problema, porque lo que se está diciendo acá es, mire, usted es sociedad anónima abierta o cerrada, y usted si se acoge a la ley de protección al empleo, aunque sea por un trabajador, y aunque sea por un día, usted no puede repartir ni un peso de dividendo. Entonces yo le pregunto a quienes nos escuchan, primero a la sociedad anónima cerrada, las cuales hay muchas pymes, y por lo tanto sus dueños viven, su sueldo es lo que pueden repartir. Bueno, en esa circunstancia, ¿usted qué es lo que va a hacer? ¿Va a suspender o va a despedir? Y cuando usted es una sociedad anónima abierta, grande, con un directorio, donde el directorio tiene un deber fiduciario, tiene que responder de cara a los accionistas, y usted tiene la opción de decir, o reparto o suspendo, y en ese caso mis accionistas reciben 0, o despido, y en ese caso mis accionistas reciben el mínimo legal, por ejemplo. Bueno, creo que claramente hay un incentivo ahí mal puesto. ¿Quedó dañada la ley? Yo creo que quedó dañada, y yo creo que es importante que reconozcamos y conversemos este tema, porque creo que al final del día, ¿sabes qué, Iván? Puede generar un efecto que es contrario al espíritu que nos anima y que es una buena ley, quiero decirlo. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que legislar de nuevo entonces? ¿Hay que Estamos viendo opciones. Yo creo que primero tenemos que restablecer el diálogo. Esto pasó recién, y por eso es que yo quiero sacarlo de Cencosud. Yo creo que Cencosud ya está. Y centrémonos en el problema real que tenemos en nuestro país, Iván, en los meses que vienen. Vamos a tener un tremendo problema de empleo. Y todo lo que hagamos para apuntalar el empleo es fundamental. Y déjame decirte algo más. Yo creo que acá hay una reflexión muy profunda que tenemos que construir todos, que es pensar qué pasa en la salida, qué pasa cuando lo peor de la pandemia haya pasado. Porque aquí vamos... Desde el punto de vista sanitario, ¿qué pasa claro, después, ¿qué pasa con la economía? Yo creo que acá vamos a tener que generar un acuerdo en pos de la reactivación como primera prioridad y en pos del empleo. Esas deberían ser las primeras prioridades. ¿Un mismo tipo de acuerdo que sirva además para abordar todo lo que quedó pendiente después del 18 de octubre? Yo creo que son momentos distintos. Yo creo que, como decía Manuel Marfana, que he citado mucho... ya veo que le impactó. Pero la verdad es lo que hace es que yo he estado
conversando con gente, con cercanos y dándole vuelta a esta idea, yo creo que es fundamental acá entender que vamos a salir muy golpeados de este periodo en lo económico. Van a haber empresas golpeadas, muchas empresas se van a quedar en el camino, va a haber desempleo, van a haber muchos trabajadores que van a ver menguados sus ingresos y vamos a tener un piso para la discusión y para salir que va a ser bien de abajo, ¿ya? Y yo creo que uno tiene que hacerse cargo de eso y pensar desde ya cómo logramos un acuerdo para reactivar la economía como primera prioridad y para reactivar el empleo como primera prioridad. Y eso no va a ser, no cae de Marte, hay que construirlo, hay que conversarlo y desde ya nosotros estamos plenamente abiertos a esa discusión porque me parece que es una discusión fundamental. Por cierto que hay una discusión pendiente más de largo plazo, ¿no es cierto?, respecto al momento social, al momento económico, a un Chile pensando en los próximos 20 años, pero creo que ese momento largo tiene como primera estación esta reflexión es fundamental. Pero no queda dañado, tomando en consideración todo lo que hemos hablado, ley de protección del empleo, ingreso familiar de emergencia y el diálogo con la oposición, ¿no queda dañada la posibilidad de hacer ese acuerdo? Bueno, yo creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos de reconstruir ese diálogo, porque como país lo vamos a necesitar. Yo creo que acá es importante que le tomemos el peso, que más allá de lo sanitario, que es una cosa que nos choca mucho, que nos inquieta mucho a todos los chilenos, hay una dimensión económica y social que es muy potente, que uno tiene que hacerse cargo con mucha fuerza, con mucha generosidad, con mucha solidaridad, pensando en el dolor finalmente de las personas de carne y hueso que lo van a sufrir, que lo están sufriendo, y que nos van a dejar, te insisto, en un punto de salida donde va a ser fundamental y prioritario pensar y poner buena parte de nuestras fichas, de nuestros acentos en la reactivación económica y en la reactivación del empleo, que al final son fuentes de ingresos. Y eso tenemos que pensarlo en conjunto, y yo creo que esa es una invitación hecha. ¿Hacienda tiene una estimación, ministro, respecto de cuánto se va a requerir después en términos de recursos fiscales para planes de reactivación? No tenemos una estimación, porque como todos hemos visto, esto es muy dinámico, ¿no es cierto? Las cifras económicas a nivel mundial, no solo en Chile, a nivel mundial, cambian con una rapidez inusitada, porque todavía estamos abiertos a muchos espacios de incertidumbre. Y yo apelo a que veamos esos espacios de incertidumbre. Si uno tuviera la bola de cristal, claro, uno podría decir, ¿sabes qué? Me gasto todo al tiro, porque tengo exactamente cada momento y cada variable ponderada e internalizada ex ante. Pero hoy día tenemos muchas incertidumbres y yo creo que es muy responsable dar una señal clara de que vamos a estar ahí para apoyar siempre e intervenir cada vez que sea necesario, particularmente respecto a los ingresos más vulnerables, pero teniendo mucha claridad, Iván, que acá esta no es la última acción. Aquí vienen más acciones, vienen más medidas en materia empresarial, vienen más medidas en materia social, van a venir más medidas en materia laboral y tenemos que construir medidas para un plan de reactivación y un plan de reactivación del empleo, de reactivación económica y del empleo. Creo que es fundamental. Se nos acabó el tiempo, ministro. ¿Quedó amigo de los bomberos esta semana, no? Sí, oiga, los bomberos, yo, igual que cualquiera de nosotros probablemente, crecí con ellos, uno los admira, les saca el sombrero. Y yo sé que acá se entendió mal y probablemente nosotros podríamos haber hecho mucho mejor las cosas. Pero yo quiero agradecer públicamente el gesto de bomberos, ¿sabes qué? Porque nos juntamos y ellos entendieron con mucha nobleza el momento que vive el país. Nosotros movimos un momento, como yo te decía yo, en que nuestros ingresos están cayendo como piano y en que las demandas se multiplican. Y que hoy día tenemos 100 de ingresos y estamos gastando 140. Esos 40 son nuestro déficit, esa es la realidad. Y eso nos obliga, poniendo las prioridades siempre en la gente, en los ingresos de las personas, en los trabajadores que van a perder sus pegas y en esas familias que no tienen ingresos, hay que buscar esas lucas. Y esas lucas pasan por repriorizar, si no queda otra. Eso es lo que hace cualquier familia. Tienen que hacer lo suyo. Eso es lo que hace cualquier familia, Iván, cuando tiene una emergencia. Reprioriza su gasto para ponerlo allí donde es más relevante. Y hoy día no vivimos en un año normal. Y yo lo he dicho muchas veces acá, quien quiera creer que su presupuesto tiene que ser el de un año normal, se equivoca profundamente por la sencilla razón de que la torta se achicó. Y nadie puede pretender que en un año extraordinario donde la torta se está achicando en esta significancia, los pedazos tengan que ser los mismos que antes. Creo que yo quiero valorar el gesto de bomberos, creo que demostraron una vez más la nobleza que tienen, entendieron el punto, aceptaron una rebaja mucho menor que la originalmente planteada, pero me parece que hay que quedarse aquí con el gesto, su contribución a este esfuerzo mancomunado que estamos haciendo en materia de gasto para poder poner las prioridades donde se necesitan, en las personas. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar aquí. Gracias a ti por la invitación.